Vamos, hoy, como les puse en la invitación, vamos a ver la unidad 5. Tengo que compartir primero. Bien. Bien. Ahí está. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Buenísimo. Les cuento, este PowerPoint es el mismo que figura en el campus, o sea que lo pueden tomar de ahí. Quizás tenga alguna que otra modificación, pero en sí es casi exactamente el mismo. La bibliografía para esta unidad también está colgada en el campus, es material de la profesora Germana, del profesor Virgolini, son 2 papers y también encuentran disponible este tema en lo que es Julio Martín y el profesor Villegas, que es otro manual de finanzas. Ahí encuentran toda la información. También saqué algo de Musgrave, que es otro manual de finanzas públicas, así que ahí tienen todo el material para consultar. Bueno, como les decía, la unidad 5, vamos a ver los puntos 5.1, 5.2 y 5.3. La unidad 5 trata de los ingresos tributarios en general y los impuestos. Después nosotros en la 6 vamos a ver el martes que viene, vamos a seguir, digamos, con los ingresos tributarios, pero bueno, hoy vamos a arrancar con impuestos. Particularmente vamos a ver el 5.1, que son los ingresos tributarios y el sistema tributario. Vamos a ver un poco de evolución conceptual, los sistemas tributarios, los racionales e históricos, uno y otro, el régimen y el sistema tributario. O sea, vamos a ver qué es un sistema tributario, qué tenemos en Argentina actualmente, si tenemos un sistema o si tenemos un régimen, más o menos a qué responde uno y otro. En el 5.2 vamos a ver los principios de la imposición, reglas clásicas de Adam Smith, los modernos principios también de naturaleza económica. Y en el 5.3 vemos ya puntualmente una clase de ingreso tributario, que son los impuestos, el concepto, la naturaleza jurídica, las teorías que fundamentan la distribución de la carga estatal y los enfoques del beneficio y de la capacidad de pago. En ese esquema, digamos, vamos a ver las teorías del sacrificio y bueno, ahí estamos. Bien. Y los límites de la imposición, que me di cuenta que no lo tengo en el Power, capaz que me queda pendiente para la próxima clase. Bien. Bueno, nosotros ya habíamos visto algo de recursos derivados. A ver si tengo algo por ahí. No sé si alguien escribió en el chat o... Bien, perdón, ahí repito la bibliografía. Bien. No sé si estoy compartiendo, medio como que... Me parece que no. Bueno, para la bibliografía retomo, esto hay... para la bibliografía está colgado en el campus lo de la profesora Germana, que es un paper, lo del profesor Virgolini, y también hay algo del manual de finanzas públicas de Musgrave, también el manual de finanzas de Villegas, que eso también está colgado en el campus, y no me acuerdo si les había dicho, y de Julio Martín también. Así que esas 3, digamos, son la bibliografía para esta unidad, para estos puntos. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ahí voy a volver de nuevo a compartir. Bien.
Bueno, nosotros habíamos visto ya los recursos tributarios, los recursos derivados en tributos crediticios, penalidades pecuniarias, las herencias vacantes, los bienes vacos. Dentro de las herencias vacantes, los bienes, los vacantes y los mostrencos. Pero hoy nos vamos a ubicar y a situar en los tributos, en los ingresos tributarios. Y puntualmente vamos a ver después todo lo que tiene que ver con los impuestos. En la unidad 6 vamos a retomar esto de los recursos derivados y los tributos y vamos a hacer hincapié en lo que son las tasas y las contribuciones especiales. Que dentro de las contribuciones especiales tenemos las contribuciones especiales de mejoras y las parafiscales. Entonces, en ese esquema vamos a pensar a los tributos con esta siguiente caracterización. Los tributos tienen un carácter económico, que consisten en prestaciones dinerarias, de acuerdo a un basamento legal, a través de un elemento coercitivo, con esto que hablamos del Estado con este poder de imperio para compeler, y cuya finalidad esencial es el bienestar general de la población. O sea, tenemos los tributos y tenemos que el Estado va a recaudar estos tributos cuyo fin esencial es el bienestar general de la sociedad. Ahora vamos a ver en profundidad un poco cada uno de estos elementos. Voy a dejar de compartir otra vez porque hay alguien que está llamando. Profe, igualmente a medida que vas pasando el Power, si recién estabas, donde estaba eso escrito, si estabas leyendo, no lo vas pasando, o sea, queda trabado en una imagen. Ah, bueno, está bueno saberlo porque vamos a ver ahora qué pasa. Cuando volvés a pasar, se pasan todas juntas. Ah, bueno. Bueno. Bien. A ver, vamos a presentar otra vez. Bien. Ahí ustedes ven los Sí, ahí tributos, sí. la caracterización. A ver, yo ahora sí lo paso. A ver acá. ¿Y ahí? Sí, ahí sí. Bueno, Cambió. entonces vamos a usar este acá y listo. Se ve que está como medio, no sé, lento. Bueno, entonces les decía, retomando los tributos y la caracterización, tiene estas características del tributo, que tiene carácter económico, que consisten en prestaciones dinerarias por el mismo sistema económico en el que vivimos y de acuerdo a un basamento legal, o sea, cada tributo está, digamos, apoyado en una ley, perdón, a través de, o sea, cómo se aplican estos tributos a través de un elemento coercitivo, que lo vemos en el poder de imperio que tiene el Estado para poder obligar a las personas a pagar ese tributo. Es una cuestión de unilateralidad, acá no hay bilateralidad, sino que el Estado impone esta obligación de pagar los tributos y las personas tienen que ajustarse, o sea, y pagar. Y la finalidad esencial es el bienestar general. Ese es el motivo de la recaudación. Después vamos a ver que, más allá del bienestar general, obviamente que el Estado tiene fines que son fiscales y fines que van a ser extrafiscales. Bien. El 5.1, que son los ingresos tributarios y el sistema tributario, acá ya estamos en este punto, que vemos que los ingresos tributarios son los recursos financieros públicos que el Estado obtiene mediante su poder de imperio, como les decía antes, de manera coactiva. Son los recursos más importantes con los que cuenta el Estado para realizar sus fines. Y lo que les decía anteriormente, estos ingresos tributarios, que son los recursos financieros públicos del Estado, tienen la característica de que son prestaciones en dinero. En otros países quizás no, pero sobre todo en lo que es Argentina, por el sistema económico en el que vivimos, el sistema monetario en el que rige, en realidad, las prestaciones de estos ingresos tributarios se realizan en dinero.
El otro punto importante de esta definición es que son exigidos en poder de imperio. ¿Qué significa esto? Exigidos en ejercicio del poder de imperio. Significa que el Estado tiene esta potestad tributaria, como yo les decía, esta facultad de compeler el pago de la prestación requerida en esta relación unilateral. En virtud de una ley, ¿qué significa esto? Que no hay tributo sin una ley previa que establezca. Y como les decía también en la definición, para realizar sus fines es para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Y pueden ser fines fiscales, como les decía, que el cobro tiene una razón de ser en la necesidad de obtener recursos para cubrir los gastos que demandan la satisfacción de necesidades públicas, o también un fin extrafiscal que es ajeno a lo que es la obtención de ingresos. En esto de lo extrafiscal podemos ubicarnos en lo que es la hacienda compensatoria, que eso está en el apunte del profesor Virgolini. ¿Qué significa esta hacienda compensatoria? Que tenemos estos fines extrafiscales, la fijación de los tributos como método en épocas de recesión. Quizás activamos una serie de ingresos activamos una serie de impuestos para la expansión, y en fases de expansión aplicamos una serie de impuestos para contracción. Entonces, como que los fines extrafiscales van con eso, van con ajenos, a esta obtención de ingresos, y tienen que ver también con esto de una compensación en el equilibrio, en la coyuntura, si se quiere, macroeconómica. Entonces, esos son, la definición de ingresos tributarios y los elementos que ustedes tienen que registrar como importantes. Lo coactivo, las prestaciones de dinero, y que sí o sí, obviamente, salen en virtud de una ley. Bien. Cuando hablamos de ingresos tributarios y sistemas tributarios y pensamos en el sistema tributario, decimos que está representado por el conjunto, un sistema tributario está representado por el conjunto de tributos que establece un país en una época determinada. Lo que tenemos, en Argentina, es que el sistema tributario es el sistema legal vigente. Después podemos coincidir o no si es un sistema o es un régimen, pero es lo legal y lo vigente el sistema tributario. Y los estudios sobre los sistemas tributarios tienen por objeto examinar el conjunto de tributos de un determinado país. Bien. Respecto al sistema tributario, ya avanzamos con la evolución del concepto, con algunas reflexiones. Lo que vemos que en el sistema tributario la preocupación, dice acá, para el financiamiento de la actividad financiera viene de hace mucho tiempo, y en todo proceso civilizatorio se encuentran actividades desarrolladas para el conjunto de la población por gobiernos organizados en forma de Estado. Entonces, como consecuencia de todo esto, vemos que se van instrumentando distintas acciones tendientes al financiamiento de la operatoria estatal. Entonces, podemos afirmar que la tributación ha seguido, lo que se observa es que el sistema tributario ha seguido toda una línea, una trayectoria desde lo que es lo más simplificado y arbitrario hacia una mayor complejidad y búsqueda de consenso, que después lo vamos a ver más adelante, porque en esto del sistema tributario y del régimen tributario sobre todo, cuando van apareciendo los distintos tributos, muchas veces aparecen como respuesta a necesidades de la misma coyuntura macroeconómica de un país. Entonces hay como un trade-off, como una tensión ahí entre, ¿qué onda? El sistema tributario que tenemos es realmente está planificado los tributos de cierta manera para cubrir determinados gastos, determinados fines fiscales o extrafiscales, o realmente es algo que va apareciendo la necesidad y bueno, generamos este tributo. Aparece otro y sin llevar un sistema, una forma coordinada y armoniosa. Entonces, por eso dice que va desde lo más simplificado y arbitrario también, hacia una mayor complejidad y búsqueda de consenso. En esa búsqueda de consenso es que tenemos estas cuestiones en tensión. Entonces, ¿qué nos dice Schmolders en cuanto al sistema tributario?
que la noción de sistema tributario implica esto, un conjunto ordenado, lógico, coherente de impuestos, en que cada uno se considera parte de un todo armónicamente relacionado. Eso es digamos, en la teoría y en lo que correspondería que sea un sistema tributario. O sea, la idea de un sistema tributario implica la coordinación de los diversos impuestos entre sí, así como la coordinación del sistema tributario con el sistema económico y con los objetivos de política económica vigente. Y acá es donde también es importante porque esa coordinación puede ser obra de una acción deliberada del legislador o bien el resultado de la evolución histórica. Puede ser que históricamente se haya dado esta tendencia de coordinación, pero también puede ser que no, que vayan surgiendo los distintos sistemas como respuestas a distintas necesidades y urgencias para, digamos, para dar respuesta en ese momento. Entonces, eso es como la clave de lo que es el sistema tributario. Y en cuanto a esta evolución entre los sistemas tributarios y el régimen tributario, pensamos en que al principio de todo, hace mucho tiempo, existían los impuestos únicos, que después, bueno, fuimos pasando a lo que es la multiplicidad de impuestos. Entonces, siempre, de hecho, se vuelve a la discusión si qué es mejor tener un sistema único o tener una multiplicidad de impuestos. Entonces vemos que con los fisiócratas teníamos un impuesto único sobre la renta. Ya con David Ricardo está la renta diferencial de la tierra. Con Henry George, la tierra libre de mejoras. Y también hubo propuestas de impuesto único sobre las herencias, sobre la renta y hasta el consumo de energía eléctrica. Pero también hay argumentos, o sea, si bien vemos que inicialmente existían los impuestos únicos, hay argumentos en contra de la continuidad de esos impuestos únicos, como por ejemplo, o sea, la capacidad contributiva de los particulares se exterioriza de muy diversas formas, como para aplicar, digamos, un impuesto único, lo que la lleva a la consiguiente multiplicidad de hechos imponibles, a los cuales se hace imposible comprender, o sea, esta capacidad contributiva en un único tributo. Esa es digamos, una traba, digamos. Ningún sistema de impuestos único tendría la productividad suficiente para cubrir las necesidades financieras del Estado, porque ya vamos a ver más adelante, esto de la productividad es la maximización de... esto de que ningún sistema de impuestos únicos tendría la productividad suficiente para cubrir las necesidades. Cuando hablamos de productividad en un sistema de impuestos, es la maximización de la recaudación. Entonces, lograr esta máxima recaudación por parte de los impuestos, como que con un impuesto único se vería dificultoso, también por lo que ya veníamos arrastrando anteriormente, de que la capacidad contributiva no se exterioriza de una sola forma, sino que hay varias formas de medir la capacidad contributiva de las personas. El sistema de impuestos múltiples lo que hace más difícil y atenúa en gran medida esta posibilidad de evasión tributaria, que eso es lo que lo hace como más ordenado y más armónico y respecto a tener un sistema único. Y lo que tiene que, si estamos en impuestos únicos, no se podrían aplicar las políticas públicas, las políticas extrafiscales, como sí es en el caso de los sistemas múltiples. Bien. Si seguimos con la evolución, lo que decimos es que la estructura tributaria ha sido influida en los distintos países por el proceso mismo que les decía anteriormente, de evolución económica e histórica, a mediados del siglo XIX, con la incidencia de varias ideas liberales. Los sistemas tributarios de los distintos países asumen diferentes características, con el predominio de los impuestos de tipo objetivo, con la industrialización y el avance del Estado,
en su campo de acción se empieza a desarrollar el impuesto, ya más el impuesto general y progresivo, y que es de gran rendimiento y se considera que consulta la equidad, que eso es un rasgo importante y lo que siempre se busca. O sea, consulta la equidad, consulta la capacidad contributiva y también es un elemento útil para lo que es la redistribución de la riqueza. En la actualidad, todo parecería indicar que asistimos a la decadencia relativa del impuesto directo a la renta. Se observa un avance hacia la imposición a los beneficios de las personas colectivas y hacia el impuesto a las ventas en su modalidad de valor agregado. Esto es como una evolución del sistema múltiple. Bien. Cuando hablamos de sistemas tributarios, hablamos de lo que son los racionales y los históricos, o sea, cómo se fueron, digamos, gestando en relación a los distintos actores y en relación a lo que va sucediendo. El racional, cuando hablamos de un sistema tributario racional, es cuando el legislador es quien crea deliberadamente la armonía entre los objetivos que persigue y los medios empleados en tal empresa. Cuando hablamos de tal empresa estamos hablando del Estado. Entonces, eso es como el sistema tributario racional. El histórico es cuando toda esa armonía deviene, como yo les decía, del acontecer experimental, por espontaneidad de la evolución histórica. Esto de lo histórico y esta armonía que deviene de, digamos, de todo cómo va evolucionando, puede ser que resulte armonioso y puede ser que terminemos, como les decía, en un sistema tributario, o puede ser que vaya respondiendo a las distintas necesidades de carácter urgente y, bueno, suceda que no tenemos un sistema tributario armonioso, concreto, prolijo, y que por otro lado, o sea, nos acerquemos más a lo que sería un régimen tributario. Entonces, no puede, o sea, siempre todo es resultado de procesos evolutivos históricos. No hay una, digamos, como dice acá, no hay una clara distinción, sino observar si en determinada estructura tributaria predomina la armonía entre los tributos entre sí y de los mismos con los objetivos fiscales o extrafiscales del Estado, o si por el contrario existe un repertorio de tributos que fueron surgiendo de las necesidades estatales y no puede ser considerado como racional. Entonces, en ese caso estaríamos en un régimen tributario que era lo que yo les decía antes. Quizás lo que podamos observar es que en determinados momentos sí tuvimos un sistema tributario que fue, digamos, gestado armónicamente y donde hay una correlación entre lo que el legislador define, o sea, se define, y otra... y los objetivos que persigue ese legislador, quizás hay momentos que sucede eso y quizás hay otros momentos de mayores crisis o de mayores cuestiones más complejas del sistema económico del país, que requiere que se vaya respondiendo de otra manera y ya vayamos pasando de un sistema a un régimen tributario. Quizás pueda también suceder eso. Eso es como que uno lo va observando con, digamos, las distintas políticas económicas que se van tomando, digamos, a lo largo del tiempo en relación a lo que es la materia tributaria. Entonces, cuando hablamos, para tener en cuenta, de régimen y sistema tributario, conjunto racional y armónico, coordinación de diferentes impuestos entre sí y con el sistema económico y con los fines fiscales y extrafiscales de la imposición. El régimen tributario es un conjunto de tributos que fueron surgiendo producto de las necesidades del fisco, sin un plan coherente, y vemos que no existe armonía. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, ¿qué tenemos en Argentina? El sistema tributario argentino se observa un marcado predominio de elementos históricos por sobre elementos racionales. Harach, ¿qué dice? Que estima que los distintos tributos del país representan un sistema encadenado en el cual las instituciones jurídicas han evolucionado en una forma lógica, siguiendo la evolución económico-financiera. Pero para Villegas, que es otro autor, dice que no tenemos un código tributario,
que no existe un sistema tributario, que son parches sobre parches, y esto era lo que yo les decía anteriormente: emergencia, transitoriedad, improvisación, la tónica predominante, o sea, improvisación de esta tónica predominante, y no se respetan los límites de la potestad tributaria. Por eso hay que ir evaluando cómo fue, digamos, la trayectoria, la evolución. También esto está muy, muy vinculado, cuando hablamos de estas cuestiones de la evolución del sistema tributario, si tenemos un sistema tributario, si tenemos un régimen tributario, también está bueno pensar que todas estas cuestiones surgen en un contexto social, político y económico del país. No son decisiones, quizás algunas puedan ser arbitrarias, quizás otras no, pero lo importante siempre es tener en cuenta eso, el contexto en el cual estas evoluciones se van dando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en Argentina, en la creación del Estado-Nación, que nos remontamos allá al 1800, 1810, pero después 1853 y después si avanzamos un poquito más, lo que vemos siempre que fue un país que tuvo que, obviamente, nacer bajo el influjo de un montón de demandas, de necesidades de tipo económicas, con un sistema productivo que fue evolucionando, que fue involucionando según las distintas etapas, con un modelo agroexportador que en ese momento, fines del 1890, que este modelo agroexportador imperante, se necesitaban ciertos tributos, y después, cuando pasamos, por ejemplo, al modelo de sustitución de importaciones, se necesitaron otros tributos, y así, cuando retrocedemos y no tenemos más modelo de sustitución de importaciones y pasamos a la liberalización financiera en la década del 76 con el proceso de reorganización nacional, se fueron creando otros tributos, se fueron anulando otros. Entonces, como que todo este esquema responde también a contextos históricos, sociales, políticos y económicos del país. No es algo, está bueno pensarlo como que es algo que está vinculado a eso, como que no es algo abstracto y ajeno de, bueno, tenemos esto, pero no sabemos qué fue lo que aconteció en lo contextual, digamos. Es como para poder entender un poco la lógica de por qué un autor refiere una cosa del sistema tributario y quizás otro lo piensa más en términos de sistema, de algo encadenado, de algo ordenado, de que tiene una lógica. ¿Me siguen un poquito o ya están, se durmieron? No, profe, está bien. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, ahora vemos los principios de la imposición, el 5.2. Sabemos todo lo que tenía que ver con los tributos y con la evolución y con lo que es el sistema tributario y el régimen tributario. Cuando hablamos de los principios de la imposición, estamos hablando qué son esas cuestiones que se tienen que tener en cuenta, que se tienen que cumplir para la imposición de los tributos. Entonces, como la finalidad última es la promoción del bienestar, hay principios o reglas que deben servir como guía para la formulación de esta política tributaria. Y a esto se lo denomina como principios superiores de la tributación o principios de la imposición. Estos principios de la imposición han influido en esta conformación que les contaba anteriormente de los sistemas tributarios. Desde 1662 hay diversas propuestas realizadas tanto por economistas como por juristas, pero las normas rectoras han sido las enunciadas por Adam Smith, que son las conocidas como las reglas clásicas, que tienen que tener estas reglas clásicas en la imposición para estos fines, que es la promoción del bienestar en general. Las reglas clásicas de Adam Smith, las propuestas por Adam Smith, que son estas, es la regla de la equidad, la regla de la economía, la regla de la certeza y la regla de la conveniencia.
Bien. Respecto a la regla de la equidad, ¿qué nos dice? Que los tributos deben ser justos y equitativos, y en proporción con las respectivas capacidades económicas de los contribuyentes. A eso hace la referencia cuando hablamos con las reglas de la equidad. Cuando hablamos de la regla de la economía, decimos que los tributos deben recaudarse de forma tal que provoquen el mínimo costo de recaudación. Esa es la regla de la economía. La regla de la certeza es que el tributo tiene que ser cierto y no arbitrario. La ley, o sea, cuando hablamos de certeza es que la ley debe determinar quiénes van a ser los sujetos pasivos, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota. Eso hablamos cuando decimos que el principio de la certeza, de la regla de la certeza. Y la regla de la conveniencia es que los tributos se deben recaudar en fecha y forma, en la fecha y forma que resulten más convenientes para el contribuyente. Entonces, en estos principios, en estas reglas básicas, se van determinando los distintos tributos y de esa manera se va formando el sistema tributario. Tienen que responder a estas reglas clásicas. Pero también hay principios modernos de naturaleza económica que deben cumplir también cuando pensamos en los principios de la imposición, también tienen que responder a estos principios que son de naturaleza económica. El principio de la neutralidad, el principio de la elasticidad, el principio de optimización o suficiencia recaudatoria y el principio de productividad. Cuando hablamos de neutralidad, hablamos de que el impuesto no debe provocar distorsiones en los mecanismos de mercado, más que los intencionales en relación a la política, en relación con los fines de la política fiscal. O sea, el impuesto, cuando hablamos de neutralidad, el impuesto no debe provocar ningún tipo de distorsión. Solo tiene que responder a las intenciones del legislador en relación a lo que es los fines de la política fiscal. Cuando hablamos del principio de elasticidad, pensamos en la flexibilidad de los tributos. O sea, esta posibilidad de adaptarse a la distinta coyuntura económica para la estabilización. Cuando hablamos del principio de la elasticidad en los tributos. Que era lo que yo por ahí les decía antes también con los fines, por eso hablamos de fines extrafiscales y fines fiscales. O sea, y acá entrarían más lo que tiene que ver con los fines extrafiscales. Esta posibilidad de poder adaptarse, de ser más flexibles, para lo que tiene que ver con las políticas de estabilización, por ejemplo, responde a este principio de elasticidad. Al principio de optimización o suficiencia recaudatoria es esto, asegurar una recaudación significativa, es encontrar la tasa óptima de recaudación, la que permita recaudar más. Y el principio de productividad hace referencia a una finalidad extrafiscal y sobre todas las cuestiones es que es también, como que iría más también con lo que es el principio de elasticidad, es una función estimulante del sistema productivo, alentando las actividades productoras de la riqueza. Por ejemplo, cuando hablamos de la productividad, podemos pensar en impuestos que graven los inmuebles ociosos, o sea, los departamentos sin uso, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo de gravar esos departamentos sin uso? La ocupación de esos impuestos y evitar la especulación digamos, de los alquileres en el mercado inmobiliario, o de los alquileres, o también de la venta de inmuebles. Entonces, a eso hace referencia el principio de productividad. Estos modernos principios de naturaleza económica se suman a las reglas clásicas de Adam Smith en cuanto a lo que tiene que ver con la imposición de los tributos, con los principios de la imposición. Y ahora vamos a avanzar ya con los impuestos, con el concepto. Nosotros habíamos visto acá los recursos derivados, los tributos
dentro de los tributos tenemos impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, de mejoras y parafiscales. Nosotros ahora nos ubicamos en los impuestos. Hoy vamos a ver los impuestos y el martes que viene vamos a avanzar con las tasas y con las contribuciones especiales, que son tributos vinculados. El impuesto tiene la característica de que es un tributo no vinculado. Bien. Para la definición de impuestos, pueden tomar la definición que está acá, es la de Julio Martín, está en el libro. Las características importantes están en la definición del impuesto. Cuando vemos la definición del impuesto, que son los tributos no vinculados, que fundados en la capacidad de pago de los contribuyentes, se destinan al cumplimiento de los fines fiscales del Estado, esto es, a la satisfacción de necesidades sociales a través del gasto público, que es el fin fiscal, como también a cubrir requerimientos de orden económico, social o político, que son los fines extrafiscales de los impuestos. Es el tributo que se establece, esta es la definición que nos propone Harach, es el tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valoración política de una manifestación de riqueza objetiva o subjetiva de los sujetos pasivos. A continuación vemos bien los elementos de los impuestos, su naturaleza específica, es un tributo no vinculado, que eso es lo que las diferencia con las tasas y las contribuciones de mejoras, que son tributos vinculados. Hay una relación de reciprocidad entre lo que es el gasto y el beneficio obtenido. El tributo es un tributo no vinculado, dado por el hecho de que el impuesto que abona el sujeto pasivo no está sujeto a relación de reciprocidad a nivel individual con funciones o actividades servidas por el Estado. Si bien nosotros vemos que a nivel global hay una relación entre los beneficios sociales y generales que se obtienen del gasto público, si bien hay como hay a nivel global esta relación, pero a nivel individual y en lo concreto, el impuesto es un tributo no vinculado, no hay esta relación de reciprocidad. Responde al principio de capacidad contributiva o capacidad de pago, que esta también es otra diferencia respecto a lo que tiene que ver con las tasas o las contribuciones de mejora que responden a la teoría del beneficio. Acá vemos en los impuestos que responden al principio de capacidad contributiva o de capacidad de pago, que se funda esto en principios de solidaridad social, según la cual se deben sufragar los impuestos o hacerlo en mayor proporción quienes tienen una mayor capacidad económica para pagarlos. Tienen una finalidad fiscal. El Estado puede contar con los medios para atender a la cobertura de los gastos públicos y también es un instrumento de regulación macroeconómica, de justicia social y de planificación, que esto tiene que ver con los fines extrafiscales. Entonces, lo importante es, igual que en el concepto del tributo, que tiene ciertos elementos, es que ustedes registren que los impuestos son tributos no vinculados. La otra parte importante es que están fundados en la capacidad de pago del contribuyente y que se pueden destinar a los fines fiscales o también a las cuestiones extrafiscales. Hay teorías o enfoques que fundamentan el impuesto. Una es el enfoque del beneficio y la otra vamos a ver que es el enfoque de la capacidad de pago. Yo lo que quiero es acá. Bien, para hacer un corte. Vamos a ver estas dos y después vamos a hacer un cortecito. Como yo les decía que los impuestos de este tributo no vinculado y que tiene que ver que responde al principio de capacidad contributiva,
no responde al principio de lo que es el enfoque del beneficio. Para el enfoque del beneficio, como yo les había dicho, se aplican más bien las tasas y las contribuciones de mejoras, que son tributos vinculados. ¿Qué es el enfoque del beneficio? Supone que la tributación debe corresponderse con la protección que los contribuyentes reciben de la hacienda pública. O sea, los beneficiarios del gasto público pagan por esa ventaja, en proporción al beneficio que obtienen. Implicaría extender al sector público los principios del sector privado y se asimilaría al Estado, el Estado a una empresa privada que vendiera diversos bienes sociales y meritorios. Esta es como una solución simultánea a lo que es el problema del volumen, la composición y la financiación del gasto. Esta teoría del beneficio se aplica más bien a las tasas y a las contribuciones, que son los tributos vinculados. Por esto que vemos, por esta relación de reciprocidad, en que los beneficiarios de ese gasto pagan por esa ventaja, en una proporción al beneficio que obtienen. Cuando hablamos de la tasa general de inmuebles, de algunas contribuciones de mejoras en algunos sitios ubicados en la ciudad, estamos hablando desde esta perspectiva, desde este enfoque, digamos, del beneficio. Y cuando hablamos del enfoque de la capacidad de pago, que es la que se utiliza, o sea, es el enfoque que digamos que se piensa con los impuestos, también este enfoque de la capacidad de pago también es llamada como capacidad contributiva. Y es la capacidad de pago o contributiva al nivel de vida o bienestar económico de cada persona, medida básicamente aceptada como la más equitativa para establecer el monto de una contribución particular para el logro del bienestar general. Este enfoque de la capacidad contributiva abandonaría este intento de determinar los gastos públicos y las participaciones individuales en la carga impositiva y trata los ingresos y los gastos como problemas, digamos, como cuestiones separadas. El Estado decide los gastos cada año y esto determinaría la magnitud adecuada de los ingresos. Estos recursos se obtienen gravando a la población con impuestos, no de acuerdo a lo que cada uno se beneficiaría de ese gasto público, sino de acuerdo a la capacidad de pago de cada contribuyente. Por eso hablamos de que es de la capacidad de pago o, digamos, la capacidad contributiva de cada uno. Hay una separación entre los gastos y los ingresos y se definen los gastos cada año y después se determina la magnitud para la magnitud adecuada de los ingresos. Como veíamos al principio de todo, que los sistemas, en cuanto a los sistemas de impuestos únicos y a los sistemas múltiples, veíamos que es mejor los sistemas múltiples, donde tenemos, donde los pensamos en función a la capacidad de pago, porque las personas tienen diferentes, digamos, diferentes capacidades contributivas y diferentes formas de medir las bases de la capacidad contributiva. Si bien acá nosotros tenemos 4, las que más se usan, o sea, la que más se pueden medir en realidad son las de la renta y la riqueza. Las otras son más complejas de estimar. En el caso de la renta, es como la más clara y la única utilizada por los distintos países, por los distintos sistemas. ¿Y cómo se obtiene esta base para medirla, esta renta? Se toma una vez deducida una cantidad en concepto de subsistencia, la que va a variar según el tamaño de la familia y otras circunstancias. Cuanto mayor sea la renta de una persona, más capaz será de pagar impuestos. Y también lo que nos dice un autor, que es Alan, deberían incluirse en estas bases de la renta, deberían incluirse las ganancias de capital, así como las herencias y las donaciones recibidas. A menudo estas cuestiones no se incluyen por cuestiones también de decisión política, pero él recomienda que deberían incluirse estas cuestiones para medir la base en función a la renta de las personas. Es una opción. La otra opción
más utilizada también es la riqueza. Porque ¿qué vemos? Que la renta monetaria no es la única ni la mejor medida de la capacidad de pago. También por razones de equidad horizontal, también habría que medir las rentas no monetarias. Por ejemplo, las derivadas de la comodidad o el placer de la propiedad de ciertas cosas que no generan renta, como unas casas, obras de arte. Lo que dice este autor es que invertir 100 pesos en acciones cuya renta está grabada equivaldría a otra persona que los invierta en una pintura. O sea, una pintura también, una pintura, un bien de lujo en realidad, pensémoslo en bienes de lujo, también reportan un cierto indicio de consumo, de ingreso y de riqueza. Entonces, en ese esquema, digamos, se piensa que la riqueza puede ser tanto o más importante que la renta. Se puede ser muy rico en activos de muy bajo rendimiento, que sin embargo refuerzan la capacidad del propietario para hacer frente a los impuestos, pueden ser vendidos para efectuar pagos al fisco, y en el peor de los casos reducen la necesidad del propietario de destinar parte de su renta corriente para hacer frente a eventualidades como una enfermedad o su jubilación. Pero la riqueza también es otra base para medir esta capacidad de pago. Entonces, estas dos son como las más utilizadas, la renta y la riqueza. La capacidad futura para obtener renta y los consumos también son otras bases para medir esta capacidad contributiva. Más difíciles. Por ejemplo, la capacidad futura para obtener renta. Hay que tenerla en cuenta porque, ya que la capacidad corriente de pagar impuestos está vitalmente afectada por la esperada capacidad futura de obtener renta. Por ejemplo, en el caso de dos individuos con igual sueldo y cartera de activos, uno con 20 años hasta su fecha de jubilación y el otro en el último año de vida activa. El segundo es menos capaz de pagar impuestos. El más joven dispone de 20 años durante los cuales acopiar activos para cuando se jubile. Pero en la práctica es difícil de medir esto, es difícil de medir esta esperanza o esta capacidad futura de obtener ingresos. En 20 años pueden pasar muchísimos eventos aleatorios. Obviamente que se puede estimar como todo, pero es más complejo de llevar a la práctica esta estimación y estas comparaciones entre las rentas futuras de uno u otro individuo. Y el consumo también es una forma, Julio Martín nos dice que es una forma también de medir esta capacidad contributiva. La realización de una mayor cantidad de gastos o consumos presupone un mayor nivel de vida, sin embargo, no es una medida tan directa de capacidad contributiva como la renta o la riqueza. O sea, primero tenemos que inferir en el consumo, o sea, primero tenemos que observar el consumo para después inferir en la capacidad contributiva de la persona. En cambio, la renta y la riqueza son bases más directas que solo con la observación de las tendencias se pueden realizar las distintas estimaciones. Y que bueno, yo antes de arrancar con las teorías del sacrificio, que son un poquito más complejas, vamos a hacer un corte de 5 minutos, que nos queda solo esto, las teorías del sacrificio, y ya estaríamos terminando por hoy. Vamos a hacer un cortecito de 5 o 10 minutos y en un ratito vuelvo y terminamos con con la clase. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe.
Bueno, ahora vamos a continuar con las teorías del sacrificio. Les voy a compartir. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Bueno. Continuamos con las teorías o enfoques que fundamentan el impuesto y dentro de estas teorías nos encontramos con el sacrificio, con las teorías del sacrificio, que son tres: las teorías del sacrificio absoluto igual o sacrificio total igual, las teorías del sacrificio proporcional igual y las teorías del sacrificio marginal igual. Bien. Cuando hablamos de las teorías de absoluto, del sacrificio absoluto igual o sacrificio total igual, tenemos que pensarlo a las tres en términos de utilidades en función de la renta. Entonces, implica, en la teoría de sacrificio absoluto igual, implica que cada contribuyente ha de satisfacer un impuesto que le ocasione una desutilidad igual a la experimentada por los demás ciudadanos. O lo que es lo mismo, que la utilidad de las unidades de renta que el impuesto detrae sea igual para todos. Entonces, en términos analíticos, si suponemos que la utilidad es función de la renta y designamos al impuesto por T, entonces nos va a quedar que esa diferencia entre la utilidad en función de la renta menos la utilidad en función de la renta después de impuestos, eso tiene que ser igual para todos los ciudadanos. Si la utilidad marginal de la renta desciende a medida que la renta aumenta, entonces el sacrificio absoluto igual implicará que el rico sea gravado más fuertemente que el pobre. Y la cuantía va a depender de la inclinación de las curvas de utilidad marginal. Pero lo tenemos que pensar en estos términos. ¿Sí? Más específicamente, igual sacrificio absoluto es que la desutilidad experimentada por la persona A tiene que ser igual a la desutilidad experimentada por la persona B. O sea, las utilidades en función de la renta, o sea, las utilidades de las unidades de renta que el impuesto detrae, tiene que ser igual para todas las personas. ¿Bien? Esta es la igualdad del sacrificio absoluto, igual sacrificio absoluto. Cuando estamos en presencia del sacrificio proporcional igual, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio igual proporcional implica, por su parte, que cada contribuyente pague un impuesto que le ocasione un sacrificio que, proporcionalmente referido... ¿Oíste? Sí, pero estaba desconectado otro que yo no lo había tocado. Bien. Bueno, perdón chicos, ahí ven, ¿siguen viendo o tengo que volver a compartir? Seguimos viendo, profe. Bueno, Se ve, profe. Perdón. Entonces, respecto al sacrificio proporcional igual, retomo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que implica, por su parte, que cada contribuyente paga un impuesto que le va a ocasionar un sacrificio que, proporcionalmente referido a su utilidad de renta antes del gravamen, va a ser igual a la de cualquier otro ciudadano. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la utilidad de las unidades de renta sustraídas por el impuesto guardan la misma proporción respecto de la utilidad de la renta antes del gravamen. O sea, lo que hace es las compara proporcionalmente. Y acá lo que se observa es que el rico no solo va a pagar más dinero en impuestos, sino que va a perder una mayor utilidad en términos absolutos para que se respete la igualdad. Cada uno va a entregar la misma proporción de utilidad. Y en términos analíticos, lo vemos acá.
que proporcionalmente el sacrificio proporcional igual va a estar dado por este porcentaje de utilidad perdida respecto a la inicial de A, va a ser igual, respecto a la utilidad inicial de la persona A, va a ser igual al porcentaje de utilidad perdida respecto a la utilidad en función de la renta de la persona B. Eso es lo que nos dice el sacrificio proporcional igual. Y el último, en estas teorías, la teoría del sacrificio marginal igual o del sacrificio global mínimo, que es lo que tiende a tender a las rentas, a disminuir las rentas para abajo, es que lo que exige este sacrificio marginal igual es que cada contribuyente paga un impuesto tal que el sacrificio de la colectividad sea mínima. ¿Qué quiere decir? Que las unidades poseídas tras el impuesto reportan la misma utilidad individual a todos los individuos. Entonces, se trata de un régimen que obtiene ingresos para el fisco nivelando lo que yo les decía, las rentas para abajo, las rentas hacia abajo. Y lo que se observa es que la imposición progresiva de la renta personal es la única modalidad impositiva para verificar cualquiera de estas tres acepciones de la igualdad del sacrificio anteriormente mencionadas. En términos analíticos, cuando hablamos del sacrificio marginal igual, vamos a ver que la utilidad marginal del último peso gastado de A va a ser igual a la utilidad marginal del último peso gastado de B. Lo que nos quiere decir es que las unidades, como les dije, porque esta es como por ahí un poquito más complicada, que cada peso que paga el millonario en relación a lo que paga el pobre tiene un sacrificio menor que a su vez que el que paga el pobre. Por eso hablamos en términos de utilidades adicionales o de utilidad marginal. De todas maneras, sí. Profe, ¿qué significa la D en la fórmula? Es un diferencial, porque estamos hablando de utilidades marginales. Entonces bien. son las derivadas es la derivada de la utilidad total en función de la renta menos el impuesto, o sea, de la renta una vez detraído el impuesto, sobre la derivada también del impuesto, del ingreso una vez detraído el impuesto. Por eso estamos hablando de sacrificio marginal. Cuando hablamos siempre de marginalidad en cualquier variable, estamos hablando en términos de derivadas y de ahí viene la D. Gracias. No, de nada. De todas maneras, como conclusión, esto es en términos cuando hablamos en términos de utilidades, si estimo que todos ya habrán hecho micro, la medición de la utilidad en estos esquemas es la medición de la utilidad cardinal. Y esta forma de medir de medición ya no está generalmente, o sea, ya no se está aceptando como tal. Entonces, obviamente que se miden en estos esquemas, pero ya como que ya se está dejando bastante de uso por una cuestión de complejidad en la medición. Lo que me estaría quedando pendiente de este punto es los límites en la imposición. Lo que nosotros, cuando pensamos en límites en la imposición, ¿qué pensamos? Que las leyes, o sea, los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, son establecidos a través de las leyes. Y las leyes, obviamente, las llevan a cabo los legisladores. En ese contexto hay que pensar como la creación de los tributos. Un decreto nacional de urgencia está prohibido para los tributos. Ahí tenemos un límite en cuanto a lo que es la creación y en lo que es la imposición. Un decreto de necesidad urgente está prohibido para lo que tiene que ver con los tributos, con el régimen penal, en materia penal y para régimen electoral. Entonces, en este sentido, hablamos de los límites en la imposición. No obstante, yo, como no lo tengo preparado en el Power, me lo quedo pendiente para la próxima clase, para el jueves, y lo profundizo más para que no les quede incompleto ese punto. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda o algo que quieran preguntar, nosotros ya estaríamos terminando por hoy.
Profe, ¿hay práctica de esta unidad? De estos, o sea, hay de la unidad 5, pero no de estos puntos. De los 5.1, Listo, 5.2 y gracias. 5.3 no hay práctica, sino obviamente lo estaríamos viendo. Hay práctica de la unidad que queda. No se vayan todavía porque quiero tomar asistencia por las dudas. Y ya cuando una vez que tome asistencia, y si no tienen ninguna duda, se pueden retirar. Aguárdenme un segundito. Uy, otra vez tengo problemas con el tomador de asistencia. A ver, un segundito. Ahí está, perfecto. Había tardado un poquito. Listo. Ahí estamos, chicos, y ya pude tomar asistencias. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Lean el material. Si tienen alguna duda, me preguntan el jueves que viene y lo retomamos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, muchas Nos gracias. vemos, cuídense. Chao, profe, Profesora, una gracias. pregunta. Sí, El impuesto a la renta, ¿sobre qué recae? sobre la renta de las personas. ¿Cómo sería concretamente tu pregunta? Claro, o sea, ¿sobre qué cosas? La riqueza sería lo que tienen, Claro, y la renta sería sobre los ingresos. Ahí está. los ingresos. Ah, Exacto. listo. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.